El salón de exhibición brillaba con coches de $1.000.000, cada uno expuesto como si fuera una obra de arte intocable. Era un lugar donde a la gente se le trataba distinto según su apariencia. Así que, cuando un hombre negro de edad avanzada, con una chaqueta raída y botas desgastadas, entró por las puertas y se detuvo para admirar un Rolls Royce, un vendedor varón apenas pudo ocultar su desdén. Hombres como él no pertenecían a ese sitio. Pero una vendedora lo veía de otra manera, porque para ella el respeto era algo que cada cliente merecía en el primer momento en que cruzaba la puerta, y se rehusaba a juzgar a alguien solo por su apariencia. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides contarnos de dónde eres. Nos encantaría conocer tu opinión. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. El reluciente salón se encontraba en el corazón del centro, un santuario de lujo donde las superficies pulidas de los Rolls-Royce, los Bentley y los Aston Martin reflejaban el suave brillo de las lámparas colgantes. Cada rincón del lugar destilaba exclusividad, desde los pisos de mármol impecable hasta la delicada fragancia de cuero y madera que flotaba en el aire. Aquí solo osaban entrar los clientes más adinerados, mirando coches cuyo valor superaba lo que para algunos representaba el precio de una casa entera. En la parte delantera, cerca de la entrada, dos empleados se ocupaban cuidadosamente de sus tareas respectivas, uno con una silenciosa dedicación y el otro con una obligación a regañadientes. Ryan Brooks, un hombre de poco más de 30 años, estaba limpiando el capó de un Bentley Continental azul profundo, aunque sus movimientos eran a medio hacer, y su semblante reflejaba impaciencia. Era alto, vestía con esmero un traje entallado, y su cabello peinado hacia atrás le daba ese aire de persona que se toma demasiado en serio. Para Ryan, el trabajo era simple: vender a los ricos e ignorar a los pobres. Llevaba casi 5 años trabajando en el salón, tiempo suficiente para creer que sus instintos nunca fallaban. Si alguien parecía pertenecer al lugar, entonces pertenecía. Si no, era una pérdida de tiempo. Nada más. A pocos pasos, Grace Parker se movía con cuidadosa precisión, haciendo que su paño de microfibra deslizara suavemente sobre el parabrisas impecable de un Rolls-Royce Phantom completamente nuevo. Tenía ya casi 30 años, con una actitud serena y una confianza natural que la distinguía. Mientras Ryan veía en los clientes meras transacciones, Grace comprendía los detalles más finos del negocio. La atención al cliente no se trataba de apariencias, sino de respeto. Siempre había creído que quien cruzara esas puertas de vidrio merecía ser tratado con dignidad, sin importar cómo luciera, ni cuán improbable pareciera ser un posible comprador. «¿Por qué te molestas en hacerlo?», murmuró Ryan, sacudiendo la cabeza mientras la observaba inspeccionar cuidadosamente el parabrisas en busca de manchas. Grace no levantó la vista y respondió con una suave risa. «Porque los detalles importan, Ryan. Te sorprendería lo mucho que a la gente le agrada cuando se le trata bien». Ryan resopló y dejó caer su paño sobre el mostrador. «La gente que puede permitirse estos coches espera ser bien atendida. ¿Y aquellos que no? Pues no pertenecen aquí desde un principio». Grace suspiró, pero no discutió. Había trabajado junto a Ryan el tiempo suficiente para saber que cambiar su forma de pensar era una batalla que no ganaría de la noche a la mañana. No es que él fuera incompetente, para nada. Era bueno en su trabajo, encantador cuando hacía falta y persuasivo con los clientes que encajaban en su estrecha visión de la riqueza. Pero su arrogancia, esa tendencia a juzgar a la gente a primera vista, le había costado ya más de lo que quisiera admitir en varias ventas. Antes de que pudiera decir algo más, las puertas de vidrio del frente del salón se abrieron con un ligero tintinear. Ambos empleados se giraron instintivamente para mirar. Un hombre entró. Era mayor, quizás de 60 y tantos años, con la piel oscura marcada por el tiempo y una postura relajada pero firme. Vestía una camisa de cuadros descolorida debajo de una vieja chaqueta marrón, sus pantalones vaqueros estaban algo gastados y sus botas mostraban marcas de barro seco. En marcado contraste con el lujo impoluto del salón, parecía haber salido directamente de una granja. Sus manos ásperas y llenas de callos daban a entender años de arduo trabajo,
y su mirada recorrió con detenimiento los vehículos hasta fijarse en el Rolls-Royce Phantom que Grace acababa de pulir. Ryan dejó escapar un leve bufido entre dientes. Grace se enderezó, sus instintos se activaron al instante. Dio un paso adelante, lista para atender al hombre como lo haría con cualquier cliente. Pero antes de que pudiera llegar lejos, Ryan le agarró la muñeca y la detuvo. «No pierdas el tiempo», dijo en voz baja. «Solo déjalo que mire y se retire por su cuenta. Claramente no ha venido a comprar». Grace giró bruscamente la cabeza con una expresión inescrutable. «Ryan es un cliente». Ryan puso los ojos en blanco y exhaló con frustración. «Vamos, Grace, míralo bien. Probablemente solo está aquí para soñar despierto». «¿El coche que está mirando? Ese es un Rolls Royce de $1.000.000», rió secamente. «Si hay algo es que está perdido». La expresión de Grace no cambió, aunque algo en sus ojos se endureció. Desvió la muñeca de la mano de Ryan y apartándose, se dirigió hacia el hombre con una sonrisa cálida y profesional. «Buenas tardes, señor», saludó con voz suave y acogedora. «¿En qué puedo ayudarlo el día de hoy?» El hombre mayor la miró, dibujándose lentamente una sonrisa pensativa en sus labios. Asintió levemente antes de volver la vista hacia el Rolls Royce. «Es un coche bien bonito», murmuró, pasando suavemente una mano curtida por la textura del vehículo. «Quisiera verlo de cerca». Antes de que Grace pudiera responder, Ryan se acercó de manera apresurada, y con tono que ya había perdido toda cortesía dijo: «Ese coche», explicó lo suficientemente alto como para que se oiga en todo el salón, «vale casi $1.000.000». Dejó que sus palabras flotaran en el ambiente, con el significado claro, y luego agregó con una sonrisa burlona: «Si gustas, puedo indicarte otra concesionaria, una que ofrezca autos más acordes a tu presupuesto». Sus palabras cortaron el ambiente como un filo agudo. Por un instante se hizo silencio. Grace se giró bruscamente hacia Ryan. Su temperamento habitualmente sereno se volvió mucho más firme. Con voz baja pero con autoridad indudable dijo: «Ryan». Ryan parpadeó, sorprendido. Un leve murmullo de asombro se oyó entre una pareja que estaba mirando coches cercanos, al percibir la tensión en la voz de ella. Pero el hombre que tenían delante no respondió con enojo. En cambio, soltó una risa suave, profunda y serena, como si ya hubiese presenciado ese escenario muchas veces antes. Simplemente le negó con la cabeza, mirando a Ryan con una mezcla de diversión y algo más, casi con lástima. Recobrando la compostura, Grace volvió a dirigirse al hombre. «Perdone por eso, señor. ¿Le gustaría tomar asiento dentro del coche?» El hombre mayor asintió, aún con una sonrisa en el rostro. «Me gustaría». Mientras Grace iba a buscar las llaves, Ryan se quedó inmóvil, con la mandíbula apretada. Había pasado años juzgando a los clientes por su apariencia, y hasta ese momento nadie le había cuestionado abiertamente esa postura. Su frustración bullía por debajo de la superficie, pero antes de que pudiera decir algo más, las puertas de vidrio volvieron a sonar. Había llegado otro cliente. Esta vez era un hombre joven, alto y muy bien arreglado, vestido con un impecable traje azul marino. Sus zapatos de cuero brillaban suavemente al caminar sobre el piso del salón, y sus penetrantes ojos azules se posaron de inmediato en el mismo Rolls Royce. La frustración de Ryan desapareció en un instante, reemplazada por un evidente entusiasmo. «Ahora sí, este es el tipo de cliente que me gusta», pensó para sí. Enderezando su chaqueta, esbozó una sonrisa encantadora y se adelantó. «Bienvenido, señor», saludó con voz repentinamente suave y profesional. «¿Qué lo trae por aquí hoy?» El hombre del traje no dudó. «Estoy interesado en ese Rolls Royce». Ryan sonrió ampliamente. «Excelente elección. Permítame mostrarle todo lo que este modelo tiene para ofrecer». Y así, se olvidó por completo del hombre mayor que permanecía a unos cuantos pasos. Grace tomó las llaves del mostrador, de acabado negro y elegante, sintiendo el peso del momento. Al volver su vista hacia el Rolls Royce, vio a Ryan entregándose con entusiasmo al hombre de traje azul marino. Su forma de actuar había cambiado por completo. Su postura era más erguida, su voz más suave y su expresión rebosaba oportunidad. Prácticamente irradiaba entusiasmo, describiendo en detalle animado los asientos de cuero hechos a mano, su poderoso motor V12 y el prestigio inigualable que implicaba poseer tan obra maestra. El cliente en traje escuchaba con interés, asintiendo de vez en cuando mientras pasaba cuidadosamente una mano por el exterior del coche. Mientras tanto, a pocos pasos de allí,
El hombre mayor con la chaqueta usada esperaba pacientemente, observando, mientras sus dedos curtidos rozaban ligeramente la manija cromada de ese mismo Rolls Royce. Grace se acercó, ofreciéndole las llaves con una sonrisa cordial. «Aquí tiene, señor», dijo con tono cálido y profesional. «Siéntase libre de entrar y probarlo. Tómese su tiempo para sentirlo». El hombre asintió en señal de agradecimiento, manteniendo una mirada firme mientras aceptaba las llaves. Lentamente, abrió la puerta del coche y se acomodó en el lujoso interior de cuero. Sus dedos recorrían el tablero, la tapicería finamente cosida y los adornos en madera pulida. Sus movimientos eran pausados y deliberados, como si disfrutara cada sensación, permitiéndose saborear la experiencia. Se notaba en su semblante no solo asombro o vacilación, sino una especie de familiaridad, como el de un hombre que se reencuentra con un viejo amigo en lugar de adentrarse en un mundo al que supuestamente no él pertenecía. Grace se mantuvo cerca, dispuesta a responder cualquier pregunta, pero sin apresurarlo. Llevaba años en ventas y sabía reconocer cuando un cliente necesitaba tiempo para asimilar el momento. Ryan, por su parte, no tenía tanta paciencia. Miró por encima de su hombro, frunciendo el ceño al notar al hombre mayor ya sentado al volante. Sin interrumpir su conversación con el cliente de traje, se dirigió a Grace y murmuró con desdén. ¿En serio se quedó sentado? «Ay, Grace, ¿qué estás haciendo?» Ella le lanzó una mirada fulminante, pero no respondió. Visiblemente irritado, Ryan volvió a dirigirse al posible comprador, alzando el tono para recuperar la atención. «Señor, no es mi intención apurarlo, pero si de verdad le interesa esta belleza, le recomiendo actuar rápido. Los Rolls Royce no se quedan mucho tiempo en el mercado, y no quisiera que alguien más se los arrebatara», añadió, echando una mirada deliberada hacia el hombre mayor que aún estaba sentado. El hombre del traje levantó una ceja, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Hay otro interesado?» Ryan forzó una risa. «No lo llamaría un comprador serio», dijo bajando la voz en tono conspirativo. «Solo alguien de paseo. Pero ya sabes cómo es. A veces la gente se enamora de un coche que no puede costear». Grace apretó la mandíbula e inhaló despacio por la nariz. El hombre en traje esbozó una leve sonrisa, se alejó un paso cruzándose de brazos. «Bueno, yo sí estoy interesado. ¿Qué tal si avanzamos con la negociación?» Los ojos de Ryan se iluminaron. Por supuesto, antes de que Grace pudiera reaccionar, Ryan se adelantó, arrebatándole suavemente las llaves al hombre mayor, como si aquella interacción nunca hubiese pasado. «Perdón, señor», dijo, sin disimular en absoluto el tono despectivo. «Parece que este ya está reservado». El momento resultó chocante, brusco, insensible, diseñado para borrar por completo la presencia del hombre mayor. Grace dio un paso adelante, lista para intervenir, pero el hombre mayor simplemente soltó una risa silenciosa. No argumentó, no protestó, ni exigió una explicación. Se levantó lentamente del asiento del conductor con la misma calma inquebrantable que lo había caracterizado al entrar en el salón. Al ponerse de pie, lanzó a Grace una mirada cómplice y una sonrisa sutil que apenas se notaba en el ángulo de sus labios. Ryan, sin embargo, no se dio cuenta. Estaba absorto en su entusiasmo mientras invitaba al hombre de traje a seguirlo hacia la oficina de ventas privada. «Vamos a empezar con el papeleo, señor. En poco tiempo estará conduciendo este coche», anunció. Grace exhaló, sacudiendo levemente la cabeza antes de volver a dirigirse al hombre mayor. Sabía muy bien la rutina. Ryan había hecho esto antes. Siempre asumía que un traje elegante y zapatos pulidos significaban riqueza garantizada, y siempre desestimaba a quien no encajaba en esa imagen. La mayoría de las veces funcionaba para él. Pero hoy, algo en su interior le decía que estaba a punto de aprender una lección muy distinta. «Lamento mucho lo ocurrido», dijo Grace sinceramente, «pero si todavía le interesa, con gusto lo ayudaré a encontrar otro coche». El hombre mayor la estudió por un momento y luego asintió ligeramente. «Veamos qué tiene para ofrecerme», respondió simplemente. Ella le hizo un gesto para que lo siguiera, guiándolo hacia otra sección del salón, donde otra alineación de vehículos igual de impresionantes brillaba bajo las luces. Mientras caminaban, Grace echó un último vistazo hacia la oficina de ventas, donde Ryan ya estaba llenando papeles, con una expresión altiva y una confianza inquebrantable. No tenía ni idea de lo que estaba por suceder. Dentro de la oficina de ventas privada, Ryan se movía con el entusiasmo de quien creía haber asegurado el trato del día.
Deslizó una gruesa carpeta encuadernada en cuero sobre la mesa de vidrio, abriéndola para mostrar el contrato oficial de compra. Su pluma ya estaba en mano, lista para guiar al cliente de traje por los trámites formales. Muy bien, señor Miller, comenzó con fluidez, esbozando una sonrisa ensayada. Solo necesitamos su firma aquí para iniciar el papeleo. Y claro, un anticipo para asegurar la venta. Podemos gestionar financiamiento si es necesario, pero para un coche de esta categoría, la mayoría de los compradores prefieren pagarlo de contado. ¿Qué le parece? David Miller se recostó en la silla de cuero, tamborileando suavemente con los dedos sobre el reposabrazos, mientras observaba detenidamente el contrato. Exhaló despacio, sopesando sus opciones, y luego le dirigió a Ryan una mirada medida. En realidad, dijo ajustándose los gemelos con aire de indiferencia, esperaba hablar sobre opciones de arrendamiento. La sonrisa de Ryan se desvaneció brevemente antes de recomponerse. ¿Arrendar?, repitió, enmascarando su irritación con cierta cortesía. Lamento decirle, pero Rolls-Royce no ofrece modelos nuevos en arrendamiento de esta manera. Nuestra concesionaria tiene programas de arrendamiento para autos usados, pero algo a este precio, tocó el contrato con la pluma para recalcar, es estrictamente para compra. No obstante, podemos gestionar financiamiento. David asintió como si esperase esa respuesta, frotándose pensativamente la mandíbula. Bueno, murmuró, desviando la mirada hacia los números impresos en la hoja. El asunto es que no necesariamente necesito ser dueño del coche. En realidad, solo buscaba algo para el fin de semana. Tengo un evento corporativo al que debo asistir, y creí que llegar en un Rolls nuevecito causaría la impresión correcta. Ya sabes cómo es. La gente juzga el éxito por el coche que conduces. Solo necesito algo adecuado para la ocasión. La mandíbula de Ryan se tensó, pero mantuvo la sonrisa. Había pasado los últimos 10 minutos complaciendo a este hombre, confiado en que había encontrado a un gran adinerado, y ahora resultaba que David Miller no planeaba comprar nada en absoluto. Peor aún, esperaba tomar en préstamo un coche de $1 millón, como si fuera un traje alquilado. Ryan exhaló bruscamente por la nariz, forzando una risa entrecerrada. Ya veo, dijo con tono algo frío. Lamentablemente, como mencioné, no ofrecemos arrendamientos a corto plazo para vehículos de esta clase. Pero si lo que busca es impresionar en un evento del fin de semana, le recomiendo echarle un vistazo a un servicio de renta de lujo en el centro. Ellos se especializan en autos exóticos y seguramente tendrán algo acorde a sus necesidades. David suspiró, rozándose la nuca. Sí, supuse que era un tiro de pérdida, comentó levantándose, alisándose el frente de su chaqueta a medida y sacando de su bolsillo una tarjeta de presentación. Entonces, si algún día ofrecen arrendamientos a corto plazo, por favor avísenme. Ryan apenas miró la tarjeta antes de guardarla con un asentimiento distraído. Claro, por supuesto, contestó, cerrando la carpeta de inmediato. David esbozó una última sonrisa cortés antes de dirigirse hacia la puerta. Al salir de la oficina y volver al salón, Ryan tomó una profunda respiración, reprimiendo su frustración. Fue tiempo malgastado. ¿Y lo peor? Acababa de quitarle las llaves al hombre mayor sin obtener nada a cambio. Ryan recorrió la sala con la mirada, buscando a Grace y al hombre que tan despreciadamente había desestimado. Bastó un instante para encontrarlos, aún inmersos en una conversación cerca de una fila de sedanes de lujo, mientras el hombre mayor escuchaba atentamente a Grace, quien señalaba diferentes modelos con el mismo profesionalismo que ofrecía a cada cliente. Ryan soltó una risa corta, sacudiendo la cabeza con irritación. ¡Qué broma! No había forma de que ese tipo comprara algo. Incluso si lo habían echado del Rolls Royce, probablemente ahora solo había decidido acompañar a Grace, dejándola malgastando su tiempo intentando venderle algo que no podía costear. Apenas tuvo tiempo para procesar su decepción cuando David Miller salió del salón, enderezándose la chaqueta con un suspiro de resignación. En el mismo instante en que las puertas de vidrio se cerraron tras él, un silencio inquietante se instaló en la sala. Bastó un segundo para que tanto Grace como el hombre mayor, ahora identificado como James Carter, volvieran su atención hacia Ryan. En el rostro de Carter no se percibía hostilidad, ni la más mínima pizca de satisfacción altiva o indignación. Simplemente observaba a Ryan con una calma divertida, como si los hechos que habían ocurrido no le hubiesen alterado en absoluto. Luego, con un gesto casi casual hacia el Rolls Royce,
habló en tono equitativo. Parece que esa belleza todavía está disponible, dijo, notándose una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Me gustaría comprarlo. Ryan parpadeó. Por un breve instante creyó haber oído mal. Pero no, James Carter estaba allí, con las manos en los bolsillos y totalmente serio. La absoluta incredulidad de la afirmación hizo que Ryan resoplara, un sonido involuntario impregnado de asombro. ¿Le gustaría comprarlo? Repitió lentamente, como si las palabras fueran tan ridículas que no pudieran tomarse en serio. Dejó escapar una risa seca, sacudiendo la cabeza. Señor, creo que no entiende. Ese coche cuesta más de $1 millón. Dejó que la cifra flotara en el aire, cargada de significado. ¿Estás seguro de que está preparado financieramente para algo así? Los ojos de Grace se iluminaban con una expresión decidida, sus músculos se tensaron, pero antes de que pudiera intervenir, Carter soltó una quieta risa. No era la risa nerviosa o sorprendida de quien se ve sorprendido, era la risa de alguien acostumbrado a ser subestimado. Sin decir palabra, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un elegante teléfono inteligente. Con unos toques seguros, desbloqueó la pantalla, hizo unos cuantos movimientos y luego giró el aparato para que Ryan pudiera verlo. En la pantalla brillaban los números de forma clara y contundente. Saldo disponible: $10.487.352.91. La expresión arrogante de Ryan se desvaneció y su postura se volvió tensa. El ambiente pareció cambiar. El peso de la realidad se hizo notar. Por vez primera, Ryan se quedó sin palabras. James Carter lo observó unos segundos más y luego metió el teléfono de nuevo en el bolsillo. ¿Será eso suficiente?, preguntó, su voz con un matiz que rozaba la diversión. El silencio que siguió fue insoportable. Aprovechando la pausa, Grace dio un paso adelante, sus movimientos medidos y decididos. Se detuvo justo al lado de Ryan, extendiéndole la mano con la palma hacia arriba. «Voy a recuperar las llaves ahora», dijo en tono cortés pero firme. Ryan dudó, sintiendo cómo sus dedos se apretaban inconscientemente alrededor del pequeño llavero metálico. Podía oír su pulso en la garganta, la humillación adentro de él aumentando con cada segundo. Lentamente, casi a regañadientes, soltó las llaves en la mano de Grace. Ella las recogió, curvando los dedos alrededor de ellas, y cruzó su mirada con la de Ryan, esbozándole una pequeña y comprensiva sonrisa. «No juzgues a las personas por su apariencia», susurró suavemente. Luego, sin voltear la vista hacia él, se dirigió a Carter. «Por aquí, señor Carter», dijo con suavidad, haciendo un gesto para que lo siguiera hacia la oficina de ventas. «Vamos a comenzar con el papeleo». Mientras se alejaban, Ryan se quedó inmóvil, con la mandíbula tensa y su orgullo hecho trizas. Había pasado la última hora persiguiendo a un hombre que quería arrendar un coche por una sola noche, y al mismo tiempo desestimando a quien era capaz de comprarlo sin pestañear. Y ahora, mientras James Carter se internaba en la oficina, era Grace quien cerraba la venta más importante del día. Dentro de la oficina de ventas, el ambiente contrastaba radicalmente con la tensión que se había vivido en el salón momentos antes. El suave zumbido del aire acondicionado, la sutil fragancia de la madera pulida y de carpetas encuadernadas en cuero, y el murmullo lejano de una ciudad activa más allá de los muros de vidrio. Todo contribuía a crear un espacio de profesionalismo sosegado. Pero bajo esa apariencia calmada se palpaba un cambio sutil en la energía, un entendimiento tácito de que algo importante acababa de suceder. Grace se movía con una eficiencia ensayada, situando las llaves cuidadosamente sobre la mesa de mármol negro antes de recoger los documentos necesarios. Sus manos eran firmes, y aunque su rostro se mantenía sereno, se notaba una satisfacción inconfundible en cómo se portaba. Podía sentir la frustración de Ryan a pocos metros, su orgullo aún dolido por la humillación recibida. Pero en ese cuarto, lo único que importaba era el cliente que tenía al frente, el hombre que había sido pasado por alto, ignorado, y que sin embargo se mostró inquebrantable. James Carter tomó asiento frente a ella, relajado, con los dedos tamborileando levemente sobre el reposabrazos, mientras observaba la oficina con calma. No parecía tener prisa ni mostrar inquietud ante el proceso que se avecinaba. Si algo, se notaba una discreta diversión en su mirada, como si toda la escena hubiese transcurrido tal como él lo esperaba. Grace deslizó una elegante pluma plateada a lo largo de la mesa,
abriendo el contrato con la soltura de quien lo ha hecho muchas veces. Solo repasaremos unas formalidades, comentó con voz serena, pasando a la primera página. Necesitaremos una copia de su identificación y a partir de ahí continuamos con los trámites financieros. Dado que va a pagar al contado, el proceso es bastante sencillo. Carter asintió, metiéndose en el bolsillo de su chaqueta para sacar su cartera. Extrajo su licencia de conducir y se la entregó sin decir palabra. Grace la examinó brevemente, leyendo el nombre impreso, James Edward Carter III. Un nombre que tenía peso. No dudó en pensar que de haberse tomado el tiempo, habría encontrado un historial de tratos comerciales, propiedades o incluso recortes de periódicos que narraran un largo camino de éxito. Pero él no era de anunciar su riqueza, no estaba allí en busca de validación. Estaba allí porque quería el coche. Y eso era todo. Mientras hacía copias de sus documentos, él se recostó de nuevo, observándola con una leve sonrisa cómplice. ¿Alguna vez ha visto pasar algo así?, preguntó de forma casual. Grace levantó la vista, arqueando una ceja. ¿A qué se refiere? Carter hizo un gesto vago hacia el salón de exhibición. ¿Que alguien entra, es juzgado antes de abrir la boca y resulta ser lo que de veras vale la pena? Grace soltó una risa baja y volvió a sentarse. Más veces de las que te imaginas, admitió. Aunque, debo decir, nunca había visto a alguien manejarlo como usted. Carter esbozó una sonrisa pícara, golpeando ligeramente el reposabrazos con los dedos. He estado lo suficiente en esto para saber cómo me juzgan antes de pronunciar una palabra. Ya no es nada nuevo. De joven, eso me molestaba. Ahora, simplemente dejo que hablen. Normalmente terminan avergonzándose más a ellos que a mí. Grace asintió y pasó a la última página del contrato. Bueno, dijo, desplegando el último documento, diría que usted lo manejó de maravilla. Carter tomó la pluma con soltura y firmó su nombre con la seguridad que otorgan años de tomar decisiones. Cuando terminó, colocó la tapa a la pluma con un suave clic y la miró con una sonrisa relajada. Usted lo hizo mejor, comentó. Grace replicó con una sonrisa moderada. Simplemente hice mi trabajo. Carter soltó una risita y negó con la cabeza. No, señora. Usted hizo más. Me vio cuando los demás no lo hicieron. Hubo una breve pausa, un instante en que el peso de aquellas palabras se asentó entre ellos. Grace le devolvió la mirada, reconociendo la verdad en lo que dijo, aunque sabía que en realidad se trataba solo de lo mínimo. Tratar con respeto a las personas no debería ser un acto extraordinario. Debe ser la norma. Cuando estaba a punto de responder, una sombra pasó junto a las paredes de vidrio de la oficina. Ryan, desde la distancia se notaba que se quedaba merodeando, fingiendo estar ocupado apilando algunas carpetas en la recepción. Grace exhaló despacio, sin sorprenderse. Su ego no le permitía ignorar lo que estaba sucediendo. Tenía que verlo. Carter evidentemente también lo notó, y soltó otra risilla suave. Pobre muchacho, aún se asombra de lo mal que la regó, reflexionó. Grace negó con la cabeza, esbozando una sonrisa socarrona. Está aprendiendo de la manera difícil. Carter recogió las llaves de la mesa, girándolas entre sus dedos antes de guardarlas en su bolsillo. Lecciones como esta, a veces solo se aprenden de la forma dura. Con eso, el papeleo terminó. El trato se cerró. El Rolls Royce de $1.000.000 ahora pertenecía a un hombre que había sido descartado antes de siquiera tener la oportunidad de hablar. Mientras se ponían de pie, Grace le extendió la mano con un firme apretón. «Felicidades, señor Carter», dijo sinceramente. «Fue un placer atenderlo». Carter devolvió el apretón con seguridad y una sonrisa cálida. «El placer fue mío», respondió. Al salir de la oficina, Ryan seguía junto a la recepción, pretendiendo ocuparse con unos papeles que no tenían mayor importancia. Al alzar la vista justo cuando Carter pasaba por primera vez desde que todo el asunto comenzó, en su semblante no se veía ni atrevimiento, ni condescendencia, ni esa falsa simpatía forzada. Simple silencio. 2 semanas habían transcurrido desde aquel giro inesperado en el salón. La venta se había concretado, el papeleo estaba perfectamente tramitado, y el Rolls Royce de $1.000.000 ahora pertenecía al hombre que el primer día fue desestimado tan fácilmente. Sin embargo, el coche no había salido de la concesionaria de inmediato. Como es habitual en autos de tan alta categoría, pasó por un último detallado, actualizaciones de software y una minuciosa revisión preentrega para asegurarse de que todo estuviera en condiciones impecables antes de ser entregado a su legítimo dueño.
Finalmente, había llegado el día en que James Carter se iba a hacer de su coche. Las puertas de vidrio del salón se abrieron, y esta vez su entrada tenía un peso completamente distinto. Había desaparecido la sutil incredulidad y las suposiciones infundadas que habían llenado el ambiente en su primera visita. Al cruzar la entrada se notó un cambio. La recepcionista del frente, que apenas lo había reconocido antes, ahora se enderezó en su asiento y le ofreció una sonrisa profesional y cálida. Dos colaboradores de ventas que probablemente habían escuchado todo el lío de la última vez intercambiaron miradas cómplices antes de volver a sus tareas. Hasta la energía del salón parecía diferente, como si el mismo ambiente hubiera aprendido una lección. Esta vez ya no era solo un hombre mayor con una chaqueta desgastada. Esta vez era un cliente valioso. Y, a diferencia de la vez anterior, no fue recibido por Ryan. Fueron Grace y un portafolios bien arreglado los que se adelantaron. Con una carpeta pulida en mano y una sonrisa cálida pero profesional, Grace dijo: «Señor Carter, bienvenido de nuevo. Le estábamos esperando». Carter estrechó la mano de Grace con firmeza, su apretón seguro pero relajado. «Se agradece», comentó, echando un vistazo al entorno. «Se nota la diferencia cuando ya no tratan de echarme». Grace soltó una risa suave. «Nos gusta pensar que aprendimos de nuestros errores». Antes de que pudiera decir algo más, desde el fondo del salón apareció el gerente general, Don Harrison, con un traje impecable, su expresión serena pero respetuosa. A diferencia de Ryan, Harrison no había estado presente durante la primera visita de Carter, pero sin duda había escuchado toda la historia. Y ahora, al llegar, su presencia dejaba claro que esto no era simplemente la entrega de un vehículo. Era una declaración. «Señor Carter», saludó Harrison extendiéndole la mano. «Es un honor tenerlo aquí hoy. En nombre de toda la concesionaria, quiero agradecerle personalmente por su preferencia». Carter estrechó la mano, su expresión imperturbable. «Me imagino que supo lo que sucedió la primera vez, ¿no es cierto?» La sonrisa de Harrison no flaqueó, pero en su mirada se notaba un claro entendimiento. «Así es. Y quiero asegurarle que nos regimos por estándares muy altos. Lo que pasó anteriormente no representa cómo hacemos negocios, o al menos cómo deberíamos hacerlo. Agradecemos su paciencia y su decisión de continuar con nosotros a pesar de todo». Carter lo estudió por un momento, luego asintió. «Justo». Harrison hizo un gesto hacia el centro del salón, donde el Rolls-Royce Phantom ocupaba ahora el lugar más prominente. Su pintura negra azabache brillaba bajo las luces, y una funda de seda medida, con el emblemático logo de la marca, cubría el capó, esperando el momento de ser revelada. «Como muestra de aprecio», continuó Harrison, «quisimos hacer de este momento algo especial». Su vehículo fue detallado, revisado y preparado meticulosamente. La señorita Grace se encargó personalmente de cada paso para asegurarse de que cumpliera con sus expectativas. Carter miró a Grace y se esbozó una pequeña sonrisa. «Así es», Grace asintió. «Me aseguré de que todo fuera perfecto. Pensé que se lo merecía». Harrison se dirigió a uno de los asistentes del salón, quien se acercó y, con un gesto fluido, retiró la funda de seda. El Phantom se mostró en todo su esplendor, pulido a la perfección, con su profundo acabado negro como la obsidiana, reflejando cada detalle del recinto. Los toques cromados brillaban, la ornamentación Spirit of Ecstasy capturaba la luz de manera especial, y el interior de cuero lujoso se podía ver a través de los cristales tintados a la perfección. Era sin duda la esencia misma de la elegancia. Por primera vez, el habitual semblante sereno de Carter se quebró levemente. Su mirada recorrió el coche, lenta y deliberadamente, como si lo viera por primera vez, no solo como una compra o un objeto, sino como algo más significativo. Se acercó, pasó levemente una mano por el capó y volvió a mirar a Grace. «¿Alguna vez ha conducido uno de estos?» Grace parpadeó, sorprendida por la pregunta. «¿Un Rolls?» Carter asintió. Ella soltó una risa suave. «No, he vendido algunos, pero nunca he tenido el placer de conducir uno». Carter esbozó una leve sonrisa. «Qué lástima. Creo que todos deberían tener la oportunidad de conducir algo así al menos una vez». Durante todo el evento, Ryan permaneció al fondo del salón, rígido y silencioso, observando la escena. Su mandíbula estaba apretada y sus manos entrelazadas detrás de la espalda, en una postura forzada de compostura. A diferencia de antes, nadie le había invitado a participar en la entrega. Nadie requería su presencia. Y aunque nadie lo dijo explícitamente, el mensaje estaba claro.
Él ya había cumplido su papel en esta historia, y lo había hecho de mala forma. Carter, sin embargo, no lo olvidó. Se giró un poco y con una mirada en dirección a Ryan dijo sin rodeos: «Ojalá aprendas algo de todo esto, chavo». Ryan tragó saliva. «Sí, señor», respondió con una voz más baja de lo habitual, sin esa arrogancia de siempre. Carter lo observó por un breve instante y asintió, aparentemente satisfecho. Al percibir que el momento había llegado a su fin, Grace se adelantó con la carpeta final en mano. «Aquí tiene todos los documentos que necesitará», dijo con voz suave. «El título, la información de la garantía y el calendario de mantenimiento están dentro. Si necesita algo, no dude en llamarme directamente». Carter tomó la carpeta bajo su brazo. «Se lo agradezco». Luego, dando una última mirada al salón, se dirigió hacia su coche. La puerta se abrió con un suave clic, los interiores se iluminaron con un cálido resplandor y se acomodó en el asiento del conductor antes de presionar el botón de encendido. El motor cobró vida con un ronroneo profundo y controlado. Ese tipo de sonido que, sin nada ostentoso, exigía atención. Grace y Harrison retrocedieron mientras el Phantom avanzaba con suavidad y sin esfuerzo. Al llegar a las puertas de vidrio, un asistente se apresuró a abrirlas, permitiéndole a Carter guiar el coche hacia la calle, bañado por la luz del sol. Por un breve momento, el salón quedó nuevamente en silencio, con todos observando cómo el Rolls Royce se desvanecía en la carretera. Luego, Harrison se volvió hacia Grace. «Lo manejaste muy bien», dijo simplemente. Grace esbozó una sonrisa. «Simplemente hice mi trabajo». Harrison asintió con la mirada fija. «Es por eso que es momento de que asumas más responsabilidad». Ella arqueó una ceja. «¿Cómo dice, señor? Ha demostrado comprender de lo que realmente se trata este negocio», explicó. «A partir de hoy, te nombraré gerente del salón». Los labios de Grace se abrieron un poco en sorpresa, pero antes de que pudiera replicar, Harrison le dio una palmada en el hombro y se marchó. Ryan, que había permanecido cerca, exhaló lentamente, su rostro inescrutable. Miró a Grace y por primera vez en mucho tiempo ya no se traslucía suficiencia en su mirada, solo un silencioso reconocimiento. Grace sostuvo su mirada un instante y luego, con una pequeña sonrisa cómplice, se giró rumbo a su nueva oficina. El salón ahora era de ella, y bajo su liderazgo las cosas serían muy diferentes. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.